Bienvenidos a la iglesia de Temple Heights en Tampa, Florida. Estamos haciendo la programación de este domingo para el 5 de julio del 2020. Vamos a tener primeramente una oración inicial. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de servirte, proclamando tu gloriosa palabra. Pedimos que salga con poder, que salga, Señor, con convencimiento de lo alto, que corazones sean tocados y movidos hacia ti, almas sean salvadas y almas restauradas. Y todo lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Vamos a dar comienzo alabando a nuestro Señor de la gloria. Este himno que aprendí en Puerto Rico, al principio de yo salvarme, que mi vida entera esté, que mi vida entera esté, consagrado a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ay, qué gratos recuerdos me trae ese himno al cantarlo para ustedes. Ahora voy a continuar cantando este himno que también me trae mucha bendición y muchos recuerdos. Lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones con fortaleza, gran bendición os daré. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia,
lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, gloria a Dios por esos himnos gloriosos que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. En este momento quiero invitarles a unas lecturas bíblicas que para iniciar el mensaje, y si abren sus Biblias, si lo tienen a la mano, abren sus Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 14. Proverbios, el capítulo 14, el versículo 34. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Oyeron eso? Lo voy a repetir. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Vamos a tener una palabra de oración sobre este mensaje que creo que es sumamente importante para que lo entendamos plenamente. Oremos. Padre, me entrego nuevamente a ti en este instante, en este momento, pidiendo que tu llamamiento de predicar y de pastorear, Señor, se sienta libremente a través de las redes y este programa. Que las personas no vean a mí, Señor, sino que escuchen tu voz a través de mí. Habla a través de mí plenamente. Habla a través de mí claramente. Que corazones sean tocados, movidos hacia ti. Enséñanos dónde hemos errado y ayúdanos a restaurar nuestro andar contigo. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje lo he preparado para la celebración del 4 de julio de Estados Unidos. Nosotros celebramos este año, fíjese qué cosa, yo estaba sacando cuenta, 240 años desde que nació la nación americana. Eso es, no desde que los peregrinos llegaron a Estados Unidos, no era una nación en aquel momento, en 1608, sino cuando la nación americana, las 13 colonias, decidieron en sí separarse de Inglaterra en la declaración de la independencia. Eso lo escribieron y lo firmaron, oiga esto, en el 4 de julio de 1776. Los líderes de las 13 colonias firmaron este gran documento. Escuché en esta mañana en las ondas radiales que eran 56 firmantes. 56 firmantes representantes de las 13 colonias. Nuestra nación, los Estados Unidos de América, aunque relativamente joven, ha hecho mucho en comparación con otras naciones que llevan muchos más años en existencia. La libertad y la prosperidad que ha visto los Estados Unidos de América en estos 240 años como nación organizada son resultado, escuchen esto, lo voy a hacer bien claro, son resultados de los padres fundadores y la gente que abiertamente reconocieron a Dios como el autor, el creador y el dueño de sus vidas. Ellos gustosamente firmaron la Constitución y en la Constitución pusieron la naturaleza y las leyes de Dios.
en la famosa frase que usamos aquí en Estados Unidos, "In God we trust". En Dios confiamos. Eso está escrito en la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una herencia aquí en los Estados Unidos de América de fe y de libertad, traído a nosotros de nuestros padres fundadores, pero que hoy día está siendo distorsionada y están tratando de cambiar la historia de Estados Unidos. Están tratando de sacar y derrumbar en sí las estatuas y los hechos históricos que están en diferentes lados. Ahora, les pregunto, ¿qué podemos hacer sobre esta gran atrocidad que están haciendo estas organizaciones que son marxistas en su fundación? Bueno, primeramente, la primera cosa que podemos hacer para ayudar a nuestra nación es orar a Dios. Orar a Dios por guianza. Orar a Dios por la nación entera. Orar a Dios por los líderes que nosotros tenemos. Y nosotros podemos ver que esto es mandato de Dios en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que la primera cosa que podemos hacer frente a las atrocidades que están sucediendo hoy día, que están tratando de destruir las libertades en la cual fue fundada Estados Unidos, podemos orar. Tenemos que orar. La segunda cosa que podemos hacer es vivir plenamente, individualmente, nuestra fe cristiana, con convicción abierta. La palabra de Dios nos enseña esto claramente. En Primera de Pedro, la epístola que San Pedro escribió, en el capítulo 2, el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Gentiles se refiere a los incrédulos. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Brincando abajo el verso 16 y 17, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hoy día mucha gente utiliza la libertad para hacer lo malo. Y estamos viendo eso en la televisión, destrucción de propiedades, matanzas injustas, etc. Vemos que esto no está bien. No podemos usar la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, o en este caso, al presidente. Aunque el presidente no sea de su predilección, si es el presidente, debemos de darle honra por la posición que ocupa. ¿No es así? No, sabemos que no nos va a gustar todas las características de la persona, pero tenemos que honrar la posición que ocupa, porque está dirigiendo la nación como tal. La tercera cosa que podemos hacer para reversar estas atrocidades que están sucediendo, recordar las vidas de los padres fundadores
y los valores bíblicos en la cual lo fundaron. Nosotros, si miramos la historia de Estados Unidos, comenzó con los peregrinos en Plymouth Rock en 1608 aproximadamente, pero siguieron y formaron 13 colonias, y esas 13 colonias tuvieron una organización y quisieron la libertad de Inglaterra, que todavía les exigían muchos impuestos sobreabundantes que eran sin sentido. Y entonces pues ellos querían su libertad. Entonces hicieron la guerra de la revolución. Y el primer padre fundador y el más importante fue George Washington, Jorge Washington, el primer general del ejército continental de las 13 colonias, y más tarde fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos de América. En aquel tiempo solamente eran 13 estados en su comienzo. Su grandeza como hombre se encontraba en la moralidad que él tenía y su carácter de hombre cristiano. Él llegó a tener el nombre el padre de la nación americana. De tal manera era en sí su magnitud en la cual dirigía la nación, el padre de la nación americana. Nosotros vemos que en la nación americana, Washington supervisó, mientras fue presidente, la Constitución de Estados Unidos. Hombre de integridad, hombre de bondad, fue criado por padres cristianos, fue enseñado la palabra de Dios y cómo adorar a Dios. Pertenecía a la iglesia anglicana, que era la primera iglesia de Inglaterra, anglicana. Y entonces él era creyente en el Señor Jesucristo. Aunque ellos llamaban a Dios, óigame, la razón por la cual muchos dicen que no eran creyentes, porque no llamaban a Dios como nosotros hoy lo llamamos. Lo llamaban la divina providencia. ¿Pero qué es la divina providencia? Es Dios mismo. Ellos se referían a Dios como la divina providencia. Nosotros vemos también que artículos han sido escritos últimamente en las últimas décadas, degradando a los padres fundadores, aún propiamente a Cristóbal Colón, la cual ellos derribaron la estatua de Cristóbal Colón últimamente. Oiga eso, ¿qué tiene que ver Cristóbal Colón con todo esto que está pasando? Sin embargo, lo decapitaron y derrumbaron su estatua. Todos estos esfuerzos que están sucediendo, atrocidades, son de movimientos marxistas en sus raíces y también ateas, que quieren destruir el fundamento genuino de Estados Unidos de América, que fue fundado sobre la palabra de Dios. Al final y al cabo, esto es instigado por Satanás mismo. Satanás es el autor del desorden en el mundo entero. Y Satanás es el autor del desorden en Estados Unidos también. Cuando Washington murió, su vicepresidente, que se llamaba John Adams, llegó a ser el segundo presidente. Él asumió en sí el puesto de presidencia a la muerte de Washington. Y Adams, para que conozcan un poco de Adams era un estudiante ávido de la palabra de Dios, de la Biblia. Como joven, antes de ser político, él consideró ser pastor. Consideró ser un pastor. Y escuchen esto, cosa muy interesante, cuando estudié sobre la vida de estos presidentes, los fundadores,
Él murió, oiga esto, el 4 de julio de 1826. Murió de 91 años. Pero él dice en sus memorias que su fuerza y la exhortación y el ánimo para vivir los recibía de la Biblia. Y uno de sus hijos, oiga esto, uno de sus hijos, John Quincy Adams, llegó a ser el 6º presidente de los Estados Unidos. Ahora, cuando John Adams fue a la elección, escogieron la nación, las 13 colonias en aquel tiempo, escogieron a Thomas Jefferson como el tercer presidente. Thomas Jefferson llegó a ser presidente por 8 años, 2 términos. Él escribió en sí el primer borrón de la Declaración de la Independencia. Fue su principal autor. Y luego, durante su presidencia, él estudió muchos meses sobre los evangelios, los 4 evangelios, de la vida del Señor Jesucristo. Le intrigaba la vida de Cristo y las palabras de Cristo. Y él escribió un libro aparte que se llamaba La filosofía de Jesús de Nazaret. Y enseñó las enseñanzas de Cristo cronológicamente. Y escuche esto también, cosa muy curiosa, cuando yo estaba estudiando la vida de estos primeros 5 presidentes, murió el 4 de julio también, en 1826, el mismo día que murió John Adams. 2 presidentes murieron en el mismo día. Aunque Jefferson, en sus comienzos, era considerado un deísta. Tú dices, ¿qué es eso, pastor, de ser un deísta? Bueno, creía en Dios como el arquitecto, y que es quien creó. Pero al estudiar la vida de Cristo propiamente, más luego en sus años, cuando llegó a ser ancianito, él hablaba apasionadamente de encontrarse con sus seres amados en el cielo. ¿Qué te dice eso? Que él llegó a conocer a Cristo personalmente también. Entonces, tenemos el 4º presidente. El 4º presidente, el 4º padre de la nación americana, James Madison. Él sirvió también 2 términos. James Madison consideraba ser un ministro. Él consideraba ser un ministro también durante su juventud. La Biblia misma fue la que formó su vida. Él mismo lo dice. Una cosa curiosa, yo lo encontré gracioso, fue el presidente más bajito en estatura. Solamente llegó a medir 5 pies 4 pulgadas, contrario a Washington, que llegó a medir 6 pies 2 pulgadas, un gigante de hombre en aquel tiempo. Ahora, James Madison era un hombre inteligentísimo como presidente. Él fue el padre del Bill of Rights, el derecho de los hombres. Él escribió y ayudó a componer los primeros borrones de la Constitución de Estados Unidos junto con Thomas Jefferson. Él fue criado como anglicano, pero él defendía a todas las denominaciones existentes en Estados Unidos, diciendo que tenían libertad de credo. Entonces llegamos al 5º presidente, el último de los padres fundadores de Estados Unidos. Se llamaba James Monroe, el 5º presidente, considerado como el último de los padres fundadores y el último de la dinastía de Virginia. Tú dices de la dinastía de Virginia, bueno, 4 de los 5 primeros presidentes nacieron y murieron en Virginia. Él fue episcopal
pero era muy fiel en su iglesia. Y él peleó bajo el mandato de George Washington y estudió leyes con Thomas Jefferson. Al final y al cabo, lo que quiero decir es esto. Los padres de la nación americana, los 5 eran creyentes en la palabra de Dios. Estudiaban la palabra de Dios. Decían que era el fundamento en la cual debía de guiarse los Estados Unidos de América. Y hoy día, ¿por qué no lo hacemos así? Hoy día ya no se hace caso a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Las primeras 3 cosas que podemos hacer: orar por nuestra nación. Segundo, vivir nuestra fe propiamente. Y tercero, recordar los que en sí crearon la Constitución y líderes de Estados Unidos de América, que sus principios morales eran bíblicos, fundados sobre la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a volver a nuestras raíces antañas. Y si hacemos eso, oyentes, veremos que Estados Unidos se hace grande nuevamente y podemos retroceder las atrocidades que está haciendo Satanás en contra de nosotros. Celebramos el cumpleaños de Estados Unidos, 4 de julio 2020, 240 años. ¡Feliz cumpleaños, Estados Unidos de América! Vamos a tener una oración. Padre, te doy gracias por este mensaje en forma de resumen de cómo podemos fundar y qué podemos hacer para retroceder lo que está distorsionando Satanás mismo, influenciando la mente de aquellos que quieren destruir las libertades, la libertad que tenemos aquí en Estados Unidos, de libertad de credo, libertad de felicidad. Señor, ayúdanos a volver a la palabra de Dios como la fuente de nuestro ser. Bendice cualquier persona que esté aquí, que vean en sí el por qué tenemos tanta importancia en celebrar el cumpleaños de Estados Unidos. Me imagino yo que estas personas querrán quitar aún el 4 de julio de celebrarlo con el tiempo. Padre, ayúdanos a mantener en sí en alto el nombre de Cristo, la palabra de Dios y nuestra fe en ti. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. Y si usted que me está escuchando, tal vez no conoce a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿has pensado dónde tú pasarás la eternidad? Yo le invito a abrir tu corazón ahora mismo conmigo. Yo recibí a Cristo a la edad de 19 años en Puerto Rico, mientras estudiaba en la Universidad Católica Premédica, y vi que Cristo llenó mi vacío, me dio propósito genuino de vivir. Y Él hará lo mismo contigo. Abre tu corazón, ora conmigo. Padre Celestial, heme aquí. Me siento vacío, pero ahora mismo, con todo mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ayúdame a vivir por ti lo que me resta de vida. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén y amén. Si usted hizo decisión en Cristo, yo le invito para que nos llamen, para que podamos celebrar contigo. Nuestro teléfono es el código de área
985-5292. La Iglesia Bautista de Temple Heights Baptist Church, 5020 Puritan Road, 5020 Puritan Road, Tampa, Florida, 33617. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes por cualquier pregunta que quieras hacer. Si eres miembro de nuestra iglesia y con en sí la cuarentena de coronavirus, el virus de corona, no has podido llegar a la iglesia o porque eres de alto riesgo y no has podido traer su contribución para el funcionamiento de la iglesia, le invito a enviar su diezmo y ofrenda a Temple Heights Baptist Church, buzón de correo, P.O. Box 290392. Repito, 290392, Tampa, Florida, 33687. Nosotros estamos teniendo servicio los domingos por la mañana con en sí las restricciones del CDC, distanciamiento, mascarillas, sanitizers, y las familias pueden sentarse juntos y los demás pues los tenemos espaciados en diferentes lugares en la iglesia. Tenemos un tiempo de adoración y de predicación a las 10:30 el domingo. Venga y adore a Cristo con nosotros. Estás invitado. Que Dios te bendiga. Manténgase saludable. Manténgase en victoria en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga.